sino también sufrimos cuando un ser querido está enfermo y tiene problemas de salud. Sabemos por la Biblia que tanto las enfermedades, la muerte, la tristeza, todo lo que está mal, lo que nos hace daño, Dios no lo creó así no fue el original. Él cuando nos creó a nosotros, creó el mundo, realmente se agradó y dijo, realmente hice cosa buena, ¿no? Quedó contento. Pero sabemos que por el pecado, por un hombre entró el pecado a la raza humana y al mundo, y afectó no solamente al ser humano, sino a toda la naturaleza. Y es por causa y consecuencia del pecado que tenemos todas estas dolencias y la muerte y el sufrimiento y todas estas cosas que nos aquejan, ¿no? Pero hoy quiero hablar específicamente de una enfermedad que gracias a Dios hoy es curable, ya casi ni se ve, pero que en ese entonces, en la época bíblica, era terrible, ¿no? En la época bíblica era como cuando hoy recibimos la noticia de un cáncer. Pero había una diferencia. Esta enfermedad, y me refiero a la lepra, era una enfermedad externa y altamente contagiosa. Es decir, era aún peor que el cáncer, porque el cáncer era interno. Si uno no lo decía o no había algún estado avanzado de la enfermedad, nadie se iba a dar cuenta y no era contagioso. La lepra era una enfermedad infecciosa provocada por una bacteria que no tenía cura, por supuesto. Antes de la invención de los antibióticos no había cura para este tipo de enfermedades. Afectaba la piel e iba avanzando y el destino era indefectiblemente una muerte precoz. Pero de una manera terrible, porque era muy dolorosa, iba comiendo la carne, literalmente se iban cayendo los pedazos de carne. Así que era muy visible, era muy contagiosa, era mortal. Y no solamente terminaba con la salud de la persona, sino que terminaba literalmente con la vida en todos los sentidos de la persona. Porque la Biblia en realidad llama lepra a muchas enfermedades de la piel. Hace diferencias entre las erupciones que no eran lepra y hace lo pueden ver después en Levítico 13 y 14, donde están todas las normas respectivas a las enfermedades y en particular a la lepra, cómo describe la llaga de la lepra. Cuando era leproso, el sacerdote, no un médico, el sacerdote verificaba y decía, es lepra, lo declaraba inmundo a la persona, inmunda. Fíjense qué raro, porque la lepra no se sanaba, la lepra se limpiaba. La lepra era considerada algo inmunda. Y el que lo tenía era inmundo, por tanto, excluido de toda relación y el santuario y la actividad con Dios, y excluido de la familia. Tenía que ir a hacer una cuarentena fuera de los muros de las ciudades, pero una cuarentena que no es que duraba 14 días, era una cuarentena hasta que se muriera cayéndose literalmente a pedazos. Le tiraban la comida por encima del muro o estaban en algún valle y desde arriba le arrojaban la comida porque era altamente contagiosa. Cualquier toque, cualquier roce podía contagiar a la persona. Así que no solamente era el fin de su salud, sino que era el fin de su vida familiar, social, afectiva. Era literalmente estar muertos en vida. Así lo dice, lo expresa en algún momento Moisés cuando su hermana María había quedado leprosa. Él dijo así, es como un muerto que está caminando, como que hubiera nacido muerto, dijo Moisés. Por eso la Biblia utiliza a la lepra en particular como la imagen misma del pecado y de los efectos del pecado sobre nosotros, ¿no? No tenía cura en ese entonces, así como el pecado no tiene cura para el ser humano. La lepra, si nosotros viéramos, estaba viendo algunas imágenes en internet de lo que era una persona con la enfermedad avanzada, era espantoso, se le caía la nariz, se le caían los párpados, perdía los pedazos, agarraba algo y perdía los pedazos de dedos.
Era algo impresionante realmente, por eso estaban todos vendados, todos tapados. Cuando eran excluidos, ellos tenían que rasgarse las vestiduras para que la gente supiera, y si alguien se acercaba, ellos tenían que gritar: inmundo, inmundo, soy inmundo, apártense. Después vino la costumbre de que tenían que tener una campanita. Entonces, cuando se trasladaban de un lado al otro, andaban con campanita para que la gente supiera y no se acercara, que era leproso. Es la imagen tal cual de lo que es el pecado para nosotros según la Biblia. Fíjense que la lepra es una enfermedad que empieza por un contagio y se extiende a todo el cuerpo. Fíjense lo que dice en Romanos 7:18. Dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, no vive el bien, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En mí, en mi carne, dice, en mi vida no mora el bien. Y abarca todo mi ser el pecado, ¿no? Empieza un poquito, una vez que uno se contagiaba, ya era declarado inmundo. Y ¿qué pasaba? El leproso era considerado completamente ajeno a la relación con Dios. Lo mismo que hace el pecado en nosotros. El leproso estaba completamente excluido de toda relación y vínculo con Dios, porque era literalmente, ceremonialmente y físicamente inmundo. Excluido de todo. Y así estábamos nosotros. Así estábamos nosotros. Y está todo aquel que sigue siendo leproso en su corazón, lejos, imposibilitado de acercarse a Dios, infectado todo su cuerpo, porque sin tratamiento se desparramaba y afectaba todo, ¿no? El leproso, como les decía, era considerado muerto en vida, literalmente, esperando la muerte, muerto en vida. Y así están las personas que no han recibido la redención de Dios. Qué difícil, ¿no? Porque a veces yo pensaba, viendo esta imagen que da la Biblia en general sobre la lepra y el pecado, cómo nosotros a veces corremos el riesgo, por no decir que en realidad caemos siempre en el mismo error, de acostumbrarnos a la gracia de Dios y al perdón de Dios, y de coquetear con el pecado que vive en nosotros y que no lo podemos arrancar hasta que en un momento cuando seamos redimidos estaremos libres de este cuerpo de muerte, como dice Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero mientras hemos conocido a Dios y amamos a Dios, no hay condenación, porque estamos en un proceso de santificación, de sanidad. Pero a veces nos acostumbramos al efecto de la gracia, nos acostumbramos al amor de Dios y coqueteamos con estas cosas y le perdemos el asco a la enfermedad. Le perdemos el miedo a la enfermedad, ¿no? Y andamos con otros leprosos y convivimos con otros leprosos como si no fuera nada. Porque por ahí es que no estamos dándonos cuenta realmente lo tremendo y lo terrible y lo pernicioso y destructivo que es esta enfermedad en nosotros. Que gracias a Dios, y no sé por qué, si alguno sabe, le pregunto y que me conteste, no sé por qué Dios me eligió a mí y me sanó. Y me da la oportunidad de ir limpiándome cada vez más y cada vez más. Pero tenemos esa tendencia al pecado, ¿no? Y es de parte nuestra, que es el constantemente sentir ese asco, esa correcta visión de la importancia y la peligrosidad del pecado. Yo conversaba, creo que con papá, o siempre lo que vengo pensando, ¿no? Me rebotan en la cabeza las palabras de Jesús que decía: en aquellos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Y ¿saben qué, hermanos? Se siente el frío, no sé ustedes, pero se siente el frío. Yo digo, es como que uno dice, Dios, ya ni siquiera Jesús, uno dice Dios, y es como que lo dice en una pieza llena de colchones, ¿vieron? No hay eco, no rebota, es como que uno mismo se empieza a enfriarse y a dudar, y eso me asusta. ¿No? Me asusta que de repente ya el pecado no nos asuste. Me asusta que de repente esta enfermedad no me asuste. Que parezca que todo es bueno, total está la gracia de Dios, total pido perdón y se solucionó el problema. Me asusta que no me asuste estar en medio de otros leprosos y convivir como si nada pasara. Ya no hay más campanita, ya no hay más ropa, ya no grito más, inmundo, inmundo, cuidado. Porque me resulta normal, porque otros lo hacen, a mí me empieza a resultar normal. Ya no veo, no distingo el pecado. ¿No? Ayer traía una palabra Claudia que en la reunión de Garupal que tuvimos, decía, ojo, que no empecemos a confundir lo santo con lo profano. ¿No? Hay cosas que no están mal, pero cuidado, no todo conviene, no todo edifica. Les decía que esto es largo, así que vamos un poquito más rápido. Y lo lindo es que el leproso no era curado, si se llegaba a curar, porque por ahí no era lepra, ¿no? Por ahí era otra enfermedad de la piel que se terminaba curando. Entonces decía, bueno, se curó de la lepra porque en realidad no se conocía mucho específicamente la bacteria que producía esa enfermedad. Y el sacerdote ofrecía sacrificios y el sacerdote lo declaraba no curado, lo declaraba limpio. Y eso es como una imagen de lo que nuestro sumo sacerdote ha hecho con nosotros. Nos ha declarado limpio, ¿no? Por su sangre. Bien, ahora viendo esto y teniendo todo esto en cuenta, quisiera que fuéramos a Segunda Reyes, que es lo que yo quiero en definitiva hablar hoy. Segunda Reyes 5... habla de muchos personajes, pero dos en particular. Uno, el profeta Eliseo, profeta que estaba en Israel, el reino de Israel, el país de Israel se había dividido en dos. Estaba Judá y el reino de Israel al norte, con la capital en Samaria. Reinaba en Israel el rey Joram, hijo del malvado rey Acab. Ahora, dice que había otro personaje llamado Naamán, general del ejército del rey de Siria, del rey Ben-Hadad de Siria, o el rey de Aram. Siria sigue siendo Siria hoy, está al noreste de Israel. Nunca fueron amigos, Israel y Siria nunca fueron amigos. Siempre estaban ahí, cuando no estaban en guerra, estaban preparándose para la guerra. Así que nunca fueron amigos. Hoy, ¿saben? Tampoco son amigos. Nunca. Así que en esa época Dios estaba cumpliendo juicios sobre Israel. ¿Por qué? Porque les había dicho, miren, pueblo mío, si ustedes me obedecen y cumplen mis mandamientos, yo los voy a bendecir y ninguno de sus enemigos va a bendecir. Pero si no cumplen mis mandamientos, entonces yo voy a usar a otras naciones para castigarlos, y vendrán y les robarán sus hijos y los llevarán cautivos y bla, y bla, y bla. Bueno, Israel no cumplió, no obedeció a Dios, así que Israel usaba a Siria, le dio poder y le empezó a dar victorias, y Siria empezó a ser cada vez más poderosa militarmente y empezó a utilizarlo para castigar a Israel, ¿no? Así que en este tiempo dice que estaba Naamán, general del ejército del rey de Siria, de Ben-Hadad. Era varón grande este Naamán, dice, varón grande delante de su señor. Era el general del ejército, ¿no? Era el hombre de confianza, el estratega de todas las campañas que quería llevar adelante Ben-Hadad. Era un hombre realmente disciplinado, un hombre realmente con mucha capacidad en su ámbito, en el ámbito militar. Y lo tenía en alta estima el rey. O sea, venía Naamán y era Naamán. Y por supuesto, si el rey tenía a alguien en alta estima, imagínense todo el resto de los súbditos. Venía Naamán y todos se inclinaban. Era un
Personaje espectacular, Naamán. ¿Quién no querría ser Naamán? Porque ser el rey era más, era peor, porque había que tomar decisiones, porque normalmente te querían matar para quedarse con el trono. En cambio, ser general del ejército era estar, sí, al frente de las batallas, y era un hombre valeroso y un hombre poderoso, pero el poder que él tenía y la dignidad que él tenía se asemejaba mucho, estaba ahí después del rey, y lo tenía en gran estima, porque por medio de Naamán, Jehová había dado salvación a Siria. Fíjense cómo nos mete la idea y nos da la idea de que Dios estaba en control de todo lo que pasaba y estaba engrandeciendo a Siria para cumplir su profecía de Levítico 28 sobre Israel, ¿no? Castigar a Israel. Así que había engrandecido a Siria, y ¿cómo lo había hecho? Con grandes victorias del gran general Naamán. Era este hombre valeroso en extremo. Fíjense cómo lo exalta este primer versículo del capítulo 5. Valeroso en extremo. Fíjense, era varón grande, ya lo había dicho. Lo tenía en alta estima el rey porque había ganado muchas batallas y era valeroso en extremo. Qué lindo, ¿no? Uno ve acá, mirá el tipo ese. Se estudió, logró, mirá el laburo que encontró. Y yo que hubiera estudiado eso, ¿por qué no lo hice antes? Mirá, ahora está allá arriba el tipo. ¿Sabe cuánto cobra por mes? Es lo que a nosotros nos mueve, ¿no? Ahora no importa la batalla que ganemos, ni si somos valerosos, valientes o lo que sea, ni si hay un rey o un presidente que nos tienen estima. No, ¿sabés cuánto gana? ¿Sabés lo que gana? En dólares le pagan. Y yo acá estoy remando con una escoba, parece. No avanzo nunca. ¿Cómo me gustaría ser como Naamán? ¿Nunca vieron? ¿Qué sienten ustedes cuando reciben la noticia o leen la noticia de que un tipo en tal lado se ganó el Telequino, el Quinisei, ganó 170 o 300 millones de pesos? Cómo quisiera que Dios me revele el número que va a salir. Y oro para que Dios me revele el número. Quiero estar jugando y quiero que Dios me revele el número que va a salir. Cómo quisiera, ¿no? Pero fíjense, después que lo exalta todo, ¿cómo termina el versículo 1? Dice, y era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces, ojo con a quién envidiamos, porque puede haber gente muy grande en este mundo, pero leprosa, ¿no? Yo no tendré mucha plata, pero Cristo sanó mi lepra, ¿no? Bien. ¿Qué preferible es? ¿Ser poderoso y leproso? Porque, ¿saben qué? De esas personas grandes uno empieza a investigar. Uno ve lo que sale en las noticias, pero si uno empieza a investigar su vida íntima, si uno pudiera ver, encontraríamos todos los efectos de la lepra. Tristeza, depresión, soledad. Ya tiene tanto dinero que ya nada le satisface, insatisfacción. Y de repente, ¿por qué usan drogas? ¿Por qué necesitan esas cosas teniendo todo lo que tienen? Está bien un pobrete que pobrecito se pone eso para olvidarse las penas, pero un semejante tipo como este que tiene todo, ¿por qué? Y porque adentro la lepra le está carcomiendo el alma, se le cae el alma a pedazos, ¿no? No fue sanado de la lepra. Yo sí, salvo soy y sé que lo soy. No tendré muchas cosas, pero esto es más importante, tengo la salud de mi alma. Dice, y de Siria, así que fíjense, tenemos al primer personaje que nos presenta el versículo 1, Naamán, poderoso, valiente, era muy respetado. Y vamos a ver que no solamente era respetado por el rey, sino que era también muy respetado incluso por sus sirvientes. Fíjense lo que dice el versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas, se habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Entonces, ¿qué hacían? Salían bandas armadas de Siria, invadían Israel y saqueaban los pueblos, quemaban los sembrados, saqueaban los pueblos y se llevaban, qué sé yo, las chicas jóvenes, los muchachos más fuertes se los llevaban de esclavos.
Así que una de esas incursiones que hizo el ejército sirio, se llevó a una chica joven, la arrancó de su familia, la secuestraron a esta nena y se la llevaron a Siria, a Damasco, la capital de Siria, y se la entregaron, terminó, no sé cómo, terminó de esclava en la casa de la esposa de Naamán, ¿no? Esclava de la esposa era, para que le ayudara y para que le hiciera de sirvienta. Fíjense la situación de esta chica, pobrecita, sin su familia, en un país extraño, sin nada de su cultura, de su costumbre, de nada propio, encima en condición de esclava. Y era fiel al Señor. Siendo fiel al Señor, uno mira para arriba y dice: Señor, a ver qué pasó, cómo vine a terminar acá, ¿por qué, Dios, suceden estas cosas? Porque la verdad que uno lo ve, y ahora vamos a leer el pasaje y parece maravilloso, pero hay que ponerse en la sandalia, supongo que usaban sandalias, de las sandalias de esta chica. Lo que sufrió esta chica, el desarraigo, el haber sido arrancada de su familia, de sus seres queridos, lejos de todo. Ahora le tocó estar de sirvienta en la casa de un hombre sumamente poderoso. Después del rey estaba Naamán, sumamente poderoso. Por suerte servía a la esposa. Pero la gracia del Señor estaba sobre esa niña, sobre esa joven. Dice: una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Y esta muchacha un día, viendo a su amo cómo estaba sufriendo, evidentemente Naamán recién comenzaba la enfermedad de Naamán, ya había avanzado un poco, pero recién comenzaba. Si hubiera estado en Israel, Naamán tendría que estar fuera de la ciudad. Pero en Siria recién se lo excluía cuando la enfermedad ya era mucho más avanzada. Así que él tenía que tomar recaudos, tenía que estar aparte, pero no era excluido de la familia, todavía seguía siendo el general, pero ya tenía la enfermedad en un lugar localizado, porque vamos a ver que él en el versículo 11 dice: en el lugar de mi enfermedad, no se le había desparramado, había empezado la infección. Entonces esta muchacha dijo, fíjense, el versículo 3, esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¡Qué chismosa esta chica! Estaban en la cocina o no sé dónde, y le dijo a su ama, a su dueña, porque era una esclava: señora, ¿sabe qué? Si el amo, fíjense cómo tenía, por eso les decía que tenía así buen corazón Naamán, porque hasta la esclava lo quería, o de alguna manera lo apreciaba, porque si no, ¿sabes qué? Morite de lepra por sirio, por haberme traído acá de esclava. No tenía rencor. Y dijo: si mi amo fuera hasta a ver al profeta Eliseo en Samaria, en Israel, él lo sanaría de su lepra. Ahora uno puede ver de lejos, y no estando en la sandalia de la chica, ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué Dios permitió que la llevaran a esta muchacha a esa casa? Ahora uno podría decirle: mirá, muchacha, la verdad que por eso sufriste tanto. Por eso sufriste todo lo que sufriste, el desarraigo, el que quedaste sin familia. Tal vez tu familia fueron llevados como esclavos a otra parte, fueron asesinados. Todo lo que sufriste fue por este momento. Esta niña estaba cumpliendo un propósito de Dios, y cuando llegó la hora de ese momento, ella justo tuvo la palabra que decir y cumplió el objetivo. Naamán tenía una enfermedad que ningún médico podía curar, ni ningún dios de Samaria, de Siria podía curar. El único que podía curar justamente estaba en Israel. Y esta chica, cuando le llegó el momento, estaba lista y dio su testimonio. Fíjense, dijo, si él, simplemente, fíjense que no fue un discurso evangelístico en una gran campaña. Dio su testimonio y dijo: mi Dios es poderoso
y tiene un profeta en Israel. Si mi amo vaya al profeta, lo va a curar. Era en contra de su propio país, porque lo bueno era que este general se muriera, así dejaba de hacer daño a los demás, ¿no? Pero fíjense cómo la palabra de Dios pasa por arriba de un montón de cosas. No me quiero quedar mucho en la vida de esta joven, pero realmente es muy llamativo el testimonio. Ahora, ¿por qué esta chica sabía que si iba, Eliseo podía curar a Naamán? Porque no había curado a ningún leproso Eliseo. Lo sabemos porque después en Lucas 4:24 Jesús dice: había muchos leprosos en Samaria y ninguno fue curado, sino el sirio Naamán, dice Jesús, ¿no? Hablándole a los fariseos. Como diciendo, de otro pueblo, de otra nación, recibieron el favor de Dios. Quiere decir que no había curado a ninguno de los que estaban en Samaria. No era algo bueno, el curador de leprosos, Eliseo, el curador de leprosos, que esta chica sabía. ¿De dónde sacó esa información esta chica? ¿Que se animó a decírselo a su dueña, a su ama, para que se lo diga al semejante gran general que estaba ahí? Fe. Lo que esta chica tenía era fe en su Dios. A pesar de todo lo que le tocó vivir, conservó la fe en su Dios. A pesar de todo lo que estaba sufriendo, yo creo que seguiría llorando por las noches, nunca perdió la fe en Dios. Más allá de las condiciones del mundo, políticas y militares, su fe en Dios era lo que marcaba. La pregunta es, ¿dónde estamos ahora nosotros? Que a cada uno de ustedes les pregunto, ¿no? ¿Dónde los puso Dios? Tal vez el lugar donde estamos parece pequeño, parece humilde, parece insignificante. Parece que desde acá no podemos hacer nada. Porque ¿qué hago yo? Nada. Yo vengo a la iglesia el domingo y después ¿qué hago? Nada, no tengo nada. Si yo soy insignificante, si fuera pastor, fuera profeta intercontinental o intergaláctico, podría hacer algo, ¿no? Si fuera alguien que hace milagros, ¿qué puedo hacer? Les aseguro que cada uno está en un lugar con un propósito de parte de Dios y tiene que llegar ese momento, ese minuto, esa hora, y uno tiene que estar preparado como estaba esta muchacha. ¿Cómo uno está preparado? Con la fe encendida, con la fe encendida, no revolcándonos por ahí con otros leprosos, con la fe encendida, con el corazón conectado. Y en cualquier lugar, aunque estemos en el extranjero, ¿saben que acá estamos en el extranjero? Porque dice Pedro que vivimos como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque esta no es nuestra nación, nuestro país. Tenemos otra patria a la cual vamos. Somos extranjeros, estamos en Siria, estamos en medio de un pueblo que es enemigo de nuestro pueblo. Pero acá en este lugar Dios nos puso con un propósito. A pesar de que somos extranjeros, somos indignos de semejante general, tenemos algo que Él no tiene. La fe en un Dios que lo puede curar de su lepra. Entonces nos encontramos con otra persona y nosotros tenemos algo que no tiene. ¿Qué? ¿Somos grandes? No, somos leprosos recuperados. Tenemos el secreto, no para que le vaya mejor, sino para curarle el peor problema que tiene, el de su lepra. No para que consiga y sea feliz, consiga lo que quiere y sea feliz, sino para que sea sanada esa persona del peor problema que tenemos todos los seres humanos. Estamos podridos por dentro. Por más que sonriamos, por más que seamos lindos como algunos acá, estamos podridos por dentro, leprosos. Pero ese es nuestro propósito. No hace falta un micrófono, un parlante, música y lo que sea. Lo que hace falta es que en el momento justo, cuando nos toque, estemos preparados, nuestra fe esté encendida. Como la de esta muchacha. Y seguimos hablando de la muchacha todavía, pero bueno. A ver, ¿dónde te puso Dios, no? Eso es lo importante. Nuestro papel es estar preparados. La mujer de Naamán, cuando escuchó a esta chica decir eso,
se le prendió una luz de esperanza, porque acá en Siria no había ninguna esperanza, no había mago, no había brujo, no había sacerdote del dios Rimón, que era el dios principal de ellos. Nadie podía sanar a alguien de la lepra. Así que cuando escuchó eso, la fe de esta chica tocó algo en el corazón de esta señora que provocó la esperanza. Y la mujer fue corriendo a Naamán, porque saben que Naamán iba a tener que dejar de ser general, iban a perder todo y aparte iba a estar excluido y todo lo que ya les conté. Y cuando Naamán escuchó lo que su esposa le dijo, que le había dicho la chica, fíjense cómo esa palabra no solamente fue una palabra, una recomendación como decir, tenés que tomar ibuprofeno, tomate un paracetamol, tomate y listo. No, esa palabra sembró una semillita en el corazón de la señora y en el corazón de Naamán. Y algo se le tocó a Naamán. Y Naamán dijo, yo me voy, si acá no hay perdido por perdido, yo me voy a Samaria a buscar a ese profeta. Pero no podía él decidir, me voy, listo. Tenía que pedir autorización al rey. Aparte no podía ir un general como Naamán y ir a Israel felizmente como un turista, porque él era general del ejército enemigo, me explico. Así que fue al rey y le dijo, rey, miren, me dijo mi esposa, que le dijo la sirvienta que tiene mi esposa, así, así, así. Y el rey dijo, y bueno, andate, si vos querés ir, andate, porque lo quería, porque realmente lo apreciaba. Andate, yo voy a escribirle cartas al rey de Israel para que no haya problemas, que vos puedas ir. Bien, perfecto. Y de paso, prepárate de acá nomás del tesoro del rey y un regalito, 340 kilos de plata, 70 kilos de oro y 10 mudas de vestidos. ¿Saben lo que eran esos vestidos, no? Reales, de la realeza. Era un pequeño tesoro lo que tenía que llevar, para repartir al rey y al profeta. Así que le mandó una carta al rey. El rey Ben-Hadad le escribió una carta al rey Joram de Israel. ¿Saben lo que le puso? Lo dice acá. Dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, Joram, sabe por medio de estas... Perdón, me perdí. El versículo 6. Si sabe por medio de ella que yo envío a ti, a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Le puso, te mando a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. El rey se volvió loco. Dijo, ven cómo está buscando una ocasión para hacer guerra. Ven qué malo que es Ben-Hadad. Se rasgó las vestiduras el rey de Israel. ¿Qué soy yo, Dios, para dar vida, sanar o no a alguien? En realidad Ben-Hadad lo que quiso decir, porque tan tonto no era Ben-Hadad para decir para que vos lo sanes, sino se supone que si hay un profeta en Samaria es súbdito del rey. Le dice, ordenale al profeta, que lo consideraban no el profeta de Dios, lo consideraban una especie de mago, pongamos en la manera de pensar de los paganos, era un mago. Llama a todos tus magos y llamalo a ese que es poderoso y que lo sane. Entonces, cuando se rasgó las vestiduras el rey, le llegó la noticia a Eliseo. Y Eliseo mandó a decir al rey, que no se ponga como loco, rey, que mandámelo para mí, para que sepa que hay profeta verdadero en Israel. Así que cuando llegó Naamán, fue a la casa de Eliseo. Fíjense todo lo que provocó ese comentario, que lo podemos poner el título de testimonio, de una muchacha que no sabemos ni siquiera el nombre, que estuvo en el lugar justo con su lámpara encendida. Provocó la fe, una fe que hizo que Naamán, un hombre poderoso, extranjero, orgulloso de sí mismo, como vamos a ver ahora, busque al verdadero Dios. Ese es nuestro trabajo, ¿saben? Que no llevarle y a convertirlo al otro, a bibliazos, a machetazos, tenés que, porque si no te vas... No, lograr que el otro busque a Dios. Invitarle, decir, mirá, acá tengo al sanador, yo conozco al sanador
de almas, al que puede sanar tu problema, que puede restaurar tu vida, tu familia o lo que sea, porque Él es el restaurador. Él es el sanador. ¿Saben que la palabra salvar o sanar tiene la misma raíz? Él es nuestro sanador. Para eso vino, para tomar toda la lepra del mundo, y Él quedó leproso. Por eso fue excluido de Dios y exclamó en la cruz y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él llevó nuestra lepra. No subestimemos la gracia de Dios. Y para resumir, fue a la puerta y Eliseo, claro, él orgulloso, fíjense que dice que fue con carros y su caballo. El tipo fue como era, él era un general, con toda la dignidad de un general que estaba al lado del rey. ¿Qué hizo Eliseo? Dijo: no, muchacho, así como en orgullo no vas a entrar a la presencia de Dios. Orgullosamente no vamos a obtener nada de parte de Dios. Bájate del pony, querido. No tenemos cosas de Dios por reclamar, por exigir, porque Él lo prometió y me lo tiene que dar. No, muchachos, ¿saben cómo se obtienen las cosas de parte de Dios? Reconociendo mi lepra, mi indignidad, y reconociendo que Él es capaz. Ya en Naamán había brotado algo de fe, por eso estaba ahí, por eso hizo todos esos kilómetros del norte hasta Samaria. ¿Y qué hizo Eliseo? Le mandó un mensajero y le dijo: andá, bañate 7 veces, zambullite 7 veces en el río Jordán, que era un río bastante sucio, bastante feo, y después vas a quedar sano como la piel de un bebé. Le hizo un mandato y una promesa. Un mandato y una promesa. No hay promesas sin obediencia. Siempre así actúa Dios, ¿eh? Siempre queremos las promesas de Dios, las promesas, vos lo prometiste, las promesas. Y nos olvidamos de que requiere un mandato. ¿Qué hizo Naamán? Como era lo suficientemente orgulloso, dijo: ni loco. Farfán y no sé cómo se llama el otro río de allá de Siria son mucho más caudalosos, más limpios que esta porquería de río que tienen acá. Yo me voy a hacer... Y se fue, el tipo se enojó, dio media vuelta y se fue. Empezó a subir hacia otra vez camino al norte hacia Siria. Y estaban todos los sirvientes, otras personas que Dios utilizó para llegar hasta el corazón de Naamán. Otros sirvientes ahí nerviosos que lo apreciaban como un padre a él, ¿no? Y vieron que tenían que sí o sí acercarse hacia el río Jordán y le dijeron: padre, no es padre mío, le dijeron. Le dijo uno: si acaso el profeta te hubiera pedido algo difícil, no lo hubieras hecho, porque sos tan valiente que hubieras hecho cualquier cosa. Si el profeta te decía: subite hasta la montaña más alta, lo hubieras hecho. Te está diciendo una pavada, ¿por qué no lo haces? Bueno, lo meditó y se bajó de su carro, de su caballo, y se humilló. Y cuando obedeció, porque imagínense 7 veces, ¿no? Se tiraba una, salió, tiraba otra, salió, y la enfermedad ahí. Y la tercera, 7 encima, ¿vieron? 7. Es como el COVID, 14 días se hacen eterno. 7, y cuando salió la 7ª, ya con la cara de los sirvientes, ya se dio cuenta que algo había pasado. Y su corazón fue transformado. Ya Dios no había, simplemente lo había usado para ser instrumento en sus manos para los propósitos del castigo de Israel. Ahora Dios había tocado su corazón. Volvió así hasta la casa de Eliseo, porque tenía los 340 kilos de plata y los 70 kilos de oro. No me lo voy a llevar, ahora se los tengo que dar. Quiero agradecerle, quiero que... ¿Por qué? Porque, y con esto termino, porque la verdadera adoración de que hoy hablábamos, esa adoración que Dios busca, que el Padre busca en nosotros, ¿saben dónde tiene la raíz? No en una canción nueva que cantemos, no en los músicos ni el que dirige acá. Tiene raíz en la gratitud. La verdadera adoración tiene raíz en la gratitud. Si no estamos agradecidos, no podemos alabar y adorar. Y si no estamos agradecidos es porque hemos perdido de vista nuestra condición de indignidad y lo que Él ha hecho por nosotros. Hemos perdido de vista la gracia. ¿Saben de dónde sale un verdadero culto? Esos cultos que decimos: qué lindo que fue cuando Dios nos abrió los ojos y pudimos ver lo que Él hizo por nosotros. Cuando pudimos ver lo que éramos con todos los pedazos de carne cayéndose a pedazos. Y ahora estamos restaurados como estaba en Naamán, la piel como la colita de un bebé, ¿eh? Los cachetes. Como la piel de un bebé.
Qué maravilla las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, ¿qué se puede decir? Hay tantas cosas por las cuales podemos concluir en todo esto. Es un pasaje muy amplio y continúa, porque después tenemos toda la historia del sirviente de Eliseo, Giesi, que no vamos a ver ahora. Pero quiero que entendamos esto. No perdamos de vista el valor de la gracia. No nos dejemos convencer o distraer por la gloria humana. Lo importante es que estamos sanos, ¿no? Naamán dijo: nunca más voy a adorar otro Dios sino al Dios de Israel. Nunca más. Hubo una conversión. Y si se convirtió Naamán, ya podemos suponer que se convirtió la mujer de Naamán, los sirvientes de Naamán por obligación. ¿Y saben cómo habrá disfrutado y vivido el resto de sus años esa pobre chica que estaba de esclava, ahora viviendo en una casa donde se adoraba a su Dios, al verdadero Dios? Hasta la vida de la chica cambió y fue transformada. ¿Por qué? Porque esto es otra cosa que le quiero alentar: tener el corazón y la fe encendida, ¿no? Dice Pablo al final de sus días: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he conservado mi fe, ¿no? Que no nos enfríe el mundo, que no nos engañe, no coqueteemos con el pecado, es grave. No menospreciemos la gracia de Dios, eso es grave. Atesoremos por un lado y después estemos preparados cuando nos llegue el momento de dar razón de nuestra fe, de dar testimonio a otros para que otros puedan también conocer al Dios verdadero. En cada lugar en donde estamos hoy parados, cada situación en donde Dios nos tiene hoy ubicados, tiene un propósito, ¿no? Y es de parte nuestra, nuestra obligación, el estar preparados. Amén. Oramos. Señor, qué bueno que sos, Señor. Nos has llamado, no sabemos por qué, pero nos llamaste, nos diste toda esta bendición de poder ser sanos. Realmente estamos agradecidos, Señor. Por eso te cantamos hoy, por eso te decimos tantas cosas y repetimos de distintas maneras tantas cosas. Que eres hermoso, que eres lindo, que eres esto, que eres aquello. Porque no hay palabras, Señor, para describir el valor de tu gracia, de tu perdón, de tu misericordia. Perdonanos, Señor, por menospreciar tu gracia. Perdonanos, Señor, porque a veces nos distraemos y terminamos valorando cosas que no tenemos que valorar porque no tienen valor. Y dejamos de valorar y de agradecer y de estar atentos a lo más importante, que es nuestra alma sana. Señor, que podamos ser instrumentos. Danos ese privilegio de estar preparados, de estar listos en el momento, en la hora que llegue, para que otros puedan conocerte, puedan conocer al único Dios verdadero, aquel que tiene un nombre sobre todo nombre y que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual alguien pueda ser sano, salvo, limpiado, Señor. Gracias, te damos muchas gracias, te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Amén.